es un mito? Un mito es un relato tradicional sagrado dotado de carácter simbólico, que narra como si fueran reales acontecimientos extraordinarios y trascendentes, asociados a la cosmogonía de un pueblo, es decir, a su concepción del universo. Los mitos ofrecen respuestas a preguntas tales como ¿cuál es el origen del mundo? ¿Cómo surgieron los seres humanos? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué ocurre después de la muerte? Sus historias involucran a seres sobrenaturales o fantásticos, como dioses y semidioses, sirenas, faunos, ninfas, etc., y transcurren con un tiempo primordial, anterior al tiempo histórico. A través de estas historias, una cultura transmite sus valores y creencias a las generaciones venideras. Con el avance del pensamiento científico, el término mito adquirió una connotación negativa y comenzó a ser usado para subrayar el carácter fantasioso de una explicación vinculada a la religión, en contraposición al pensamiento racional propio de la ciencia. De manera más general, mito es usado muchas veces como sinónimo de invento, ficción y falsedad. Al mismo tiempo, en un sentido positivo, el término se emplea para referirse a los relatos centrales e importantes de una comunidad determinada y a las personas y los hechos sobresalientes que se erigen en modelos o arquetipos. Origen de los mitos. Los mitos tienen un origen oral y anónimo y se transmiten de generación en generación, también de manera oral. En los pueblos antiguos que carecían de escritura, era habitual que los mitos adquieran la forma de poemas o canciones y que se recurriera a la repetición de ciertas frases o fórmulas fijas con el fin de recordarlos más fácilmente. Los mitos no son fijos ni inmutables. Por el contrario, a medida que pasa de una generación a otra, se modifica en función de las experiencias y necesidades de cada época. De esta manera, los mitos evolucionan a lo largo del tiempo y por lo general existen distintas versiones de un mismo mito. Características de los mitos. Los mitos representan las siguientes características. Narran historias relacionadas con el origen de las cosas, la creación del hombre, la existencia del bien y del mal, etc. Esta protagonización por dioses, semidioses, otros seres sobrenaturales y en algunos también por los primeros seres humanos. Poseen un carácter sagrado que los vincula con la religión y que se consolida cuando se asocia a un ritual. Por ejemplo, los mitos que explican el origen de una celebración ocurren en una temporalidad imprecisa fuera de la historia humana. Tipos de mitos. Si bien cada cultura ha creado sus propios mitos, existen marcadas similitudes entre los mitos de diferentes culturas, lejanas en el tiempo y el espacio. Por ejemplo, en muchos pueblos es popular el mito del diluvio universal. Sobre la base de estas coincidencias es posible establecer algunos tipos de mitos. Mitos cosmogónicos. Narra la creación del mundo. Por ejemplo, el mito egipcio de la recreación, en el que el mundo es creado por voluntad del Atum-Ra. Mitos teogónicos. Relatan el origen de los dioses, por ejemplo, el nacimiento de los dioses nórdicos como Odín y sus descendientes según se narra en las Edas. Mitos antropogónicos. Cuentan el origen de la humanidad, por ejemplo, el mito maya de la creación de los hombres a partir del maíz, recogido en el Popol Vuh. Mitos fundacionales. Relatan la fundación de una ciudad o de una comunidad, por ejemplo, el mito de la fundación de Roma por los gemelos Rómulo y Remo.
Mitos escatológicos explican cómo determinará el mundo, por ejemplo, el mito nórdico del Ragnarok, la batalla del fin del mundo en la que combatirían los dioses, y en la otra que todo el universo será destruido. Mitos del cataclismo narran la destrucción del mundo por un diluvio u otra catástrofe y su posterior generación. Por ejemplo, el mito chino de la gran inundación, que fue controlado por el dragón Yu. Mitos de la aparición de la enfermedad y la muerte explican cómo la humanidad pasó de una situación dichosa a un estado desdichado. Por ejemplo, el mito griego de las tres edades, oro, metal, hierro, o de Pandora, que abrió la caja que contenía todos los males. Ejemplos de mitos. Mito egipcio de la creación. Una de las versiones egipcias del origen del mundo cuenta que al principio solo existía el agua primordial. Atum, el dios creador, surgió por sí mismo del agua. De él nacieron Shu, el dios del aire seco, y Tefnut, diosa del aire húmedo, a quienes envió al otro lado del agua. Posteriormente, Atum envió a su ojo la diosa Hathor en busca de sus hijos. Ella los trajo de regreso y Atum, emocionado, lloró. Sus lágrimas se convirtieron en los primeros seres humanos. Shu y Tefnut tuvieron dos hijos, Geb, dios de la tierra, y Nut, dios del cielo. Nut se colocó sobre Geb, y de esa unión surgieron las estrellas. Shu, su padre, separó a la pareja y sostuvo a Nut con sus manos. Así el aire se interpuso entre la tierra y el cielo. Una vez al día, Nut se tragaba al sol para luego darlo a luz nuevamente. Este fue el